Entonces, vamos a orar en esta mañana también por la predicación de esta mañana. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. En el nombre de Jesús te ponemos nuestras vidas en tus manos y, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, mi Dios, a poder, Señor, entender tu palabra, a poder aplicarla también a nuestra vida. Que no, Señor, seamos oidores olvidadizos, sino que realmente, Señor, pongamos atención a lo que tu palabra dice y que la podamos, Señor, poner en práctica. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos por lo bueno que tú eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando sobre el tema de la santificación, la santidad, y el tema lo hemos nombrado la santificación, mitos y verdades, porque hay muchos mitos en cuanto a la santificación. Mucha gente piensa que la santificación es una cuestión de portarse bien, o a veces la santificación se ve como una forma de vestirse, un estilo de música, un tipo de bebida que no se bebe. Entonces vemos la santificación de ese tipo, de esa forma. Pero decíamos que la Biblia nos enseña que la santificación es Cristo, es haber tenido un encuentro personal con Jesús. La Biblia dice que todos los que estamos en Cristo somos santos, y eso es lo que la palabra dice. De hecho, aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al versículo 3, el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia, que era una iglesia conflictiva, una iglesia que incluso rechazaba la autoridad apostolar de Pablo, una iglesia dividida, una iglesia donde había incluso hasta pecado sexual. Ahí en 2 Corintios 5, bueno, en 1 Corintios 5 se nos habla de una persona que tenía una relación sentimental o sexual con la esposa de su papá. Pero a pesar de eso, vea cómo el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 1, del versículo 1 al 3, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Es decir, ya somos santos en Cristo. Toda persona que llega a Cristo, el Espíritu Santo toma a esa persona y lo convierte en su morada, lo convierte en su templo. Entonces el Espíritu Santo mora en cada creyente. Pero luego sigue diciendo, dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, si somos santos en Cristo, Dios espera que nuestra vida diaria sea una vida en la cual la santidad de Dios se pueda reflejar en cada uno de nosotros. Y es nuestra responsabilidad hacer nuestra parte para poder vivir en santidad. Dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todos los creyentes a lo largo del planeta somos santos y somos llamados a vivir en santidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra. Dice que Él es Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el texto en el que lo vamos a introducir en esta mañana es 1 de Pedro capítulo 1. Y es interesante porque en este pasaje el apóstol Pedro va a tocar el tema de la santidad. Y es impresionante, pero Pedro aquí está hablando a gente común y corriente. El apóstol Pedro está hablando a personas que habían pasado situaciones difíciles en su vida. Es interesante, pero aquí en el versículo, en estos versículos, precisamente del versículo 3 hasta el versículo 21, que es el pasaje que vamos a estudiar, pero vamos también a ver el contexto en el versículo 1 hasta el versículo 12, para que entendamos por qué Pedro está escribiendo lo que escribe a la iglesia. Capítulo 1 de 1 de Pedro, los versículos 13 al versículo 21. Voy a leer la Reina Valera. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel a que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanzas sean en Dios. El apóstol Pedro escribe a este grupo de cristianos, y dice la palabra que es interesante, porque si usted observa el pasaje de 1 de Pedro, versículo 13, empieza con la frase por tanto, y esa frase por tanto nos lleva a meditar, a entender en base a qué el apóstol Pablo nos está diciendo esto, que seamos santos. Cuando él dice por tanto, significa que él está tomando como base lo que dijo en los primeros 12 versículos para decir lo que nos va a decir en el versículo 13 en adelante. Es interesante porque él aquí en este versículo dice, en estos versículos del 1 al 12, dice por lo menos 3 cosas importantes que nos van a poner en contexto de por qué el Señor nos llama a ser santos. La primera cosa, una de las cosas que uno observa en este pasaje del versículo 1 específicamente, es que el apóstol Pedro está escribiendo a gente que están como nosotros aquí en Montreal, están en la diáspora, están en otro lugar donde no es su pueblo, han salido posiblemente huyendo. Recuérdense que allá en este tiempo la iglesia era perseguida por su fe en Cristo. Entonces en el primer capítulo de esta primera carta, Pedro está dirigiendo su carta, dice aquí en el versículo 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está escribiendo a gente cristiana que habían sido perseguidos, habían sido echados posiblemente de sus pueblos y ahora vivían en otros lugares. Entonces Pedro está escribiendo a gente que estaba pasando situaciones bien difíciles en su vida. A ellos, Pedro les dice que a pesar de las circunstancias que estén pasando, ellos tienen que vivir en santidad. Y eso es importante entenderlo, porque Pedro escribe a personas que estaban fuera de sus países, expatriados, como muchos de los que estamos en Canadá, a lo mejor en Estados Unidos o en otros lugares del mundo. Aún dentro de su país mismo hay gente que ha sido desplazada por las situaciones de desastres naturales y otro tipo de cosas. Entonces Pedro está escribiendo a estas personas de que realmente, sin importar la situación que estemos pasando, ninguna situación es excusa para no vivir en santidad para Dios. Entonces es importante entender eso. Él les expresa que como cristianos, sin importar las circunstancias que estemos pasando, ninguna circunstancia es una excusa para decir que no podemos vivir en santidad. Y usted ve del versículo 2 en adelante, el apóstol Pedro, la primera cosa que le dice a estos hermanos que están aquí expatriados, esta gente que ha salido de su lugar de origen, la primera cosa que hace el apóstol Pedro es que les recuerda lo que Dios ha hecho por ellos. Fíjese cómo les dice ahí en el versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. La primera cosa que el apóstol Pedro les recuerda a estos hermanos que están pasando esas situaciones difíciles y a los que les está llamando, les está diciendo que sean santos, la primera cosa que el apóstol Pedro dice que fuimos elegidos para obedecer en santificación del Espíritu. Es decir, que Dios en su soberanía nos guió a que pudiéramos obedecer el Evangelio en el momento que le escuchamos. O sea, todo es por gracia, la salvación siempre ha sido por gracia. Es el Espíritu Santo, como dice acá en el versículo, dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. Solamente el Espíritu Santo puede convencer al pecador de que es pecador, de que hay una justicia de Dios que tiene que ser satisfecha y hay un juicio que va a ser efectuado sobre toda persona que no reciba a Cristo como Señor y Salvador. Entonces Pedro les recuerda a estos hermanos que ellos, a pesar de los problemas que están pasando, son un grupo especial. Más adelante incluso les va a decir en el capítulo 2, versículo 9, que ellos son un pueblo santo, una nación especial para Dios. Entonces Pedro les recuerda a estos hermanos que ellos fueron elegidos para obedecer en santificación del Espíritu. O sea, Dios pensó en mí desde la eternidad para que fuese obediente y pusiera mi fe en Jesús. O sea, Dios hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer, dice el versículo 3, por su misericordia. Vea lo que dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Observe un detalle importante. El centro de todo lo que Pedro está diciendo es Dios.
sea, Dios nos eligió para que fuésemos obedientes y fue Dios el que nos hizo renacer a una esperanza viva. O sea, fue Dios el que haciendo todas las cosas. O sea, Dios pensó en mí antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1. También el versículo 4 nos habla de la garantía de la salvación, porque dice, para una herencia incorruptible, o sea, algo que no se puede dañar, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Recuérdense, el Señor Jesús dijo que Él se iba al cielo a preparar morada para nosotros. Hay un espacio, una habitación en el cielo donde Dios está preparando para cada uno de nosotros. Es la promesa nuestra. Es decir, Dios ya nos ve como un producto terminado, como lo dice Romanos capítulo 8, donde dice que a los que antes justificó, también a esos llamó, y a los que llamó también Él ha glorificado. O sea, Dios nos ve como un producto ya terminado. Es más, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, que del versículo 1 en adelante, dice que el Señor nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo ya en este momento. Entonces, todo depende de la obra de Dios. Entonces nos da la garantía de la salvación. Ahora, también les recuerda en el versículo 6, versículo 5, pues dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo posterior. Es decir, yo ya soy salvo en este momento, pero mi salvación todavía no la estoy experimentando de una manera completa, porque la salvación implica también que Dios va a restaurar este cuerpo que tengo. Mientras esté en este cuerpo, la salvación todavía no se ha hecho completa en mi vida. Yo soy salvo ya, pero mi salvación se va a ver completa en mi vida en el momento que este cuerpo sea cambiado a un cuerpo que no padezca de enfermedad, no padezca de limitaciones. Es como el cuerpo que los discípulos vieron de Moisés y de Elías, que no tenía limitaciones. Entonces también nosotros estamos esperando un día que el Señor nos dé la salvación completa cuando lleguemos al cielo y recibamos el cuerpo eterno. Por eso esperamos el rapto, por eso esperamos que un día Cristo venga por nosotros. En el versículo 6 hasta el versículo 9, el apóstol Pablo recuerda a estos hermanos que están expatriados y a nosotros también que el sufrimiento es real, porque a veces nos enfocamos tanto en las promesas de Dios que se nos olvida que el cristiano va a sufrir muchas veces como sufre cualquier otra persona. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el mundo tendrán aflicción. Entonces, en esta época, ese término del sufrimiento no nos gusta, porque pensamos que ese sufrimiento es para los mártires. Pero la palabra nos enseña aquí en esta carta de Pedro, en el versículo 5 en adelante, dice que Él les recuerda que el sufrimiento es real, pero va a pasar, de manera que tenemos esperanza de que un día en el cielo ya no va a haber más sufrimiento. El versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos posteriores. Es decir, Dios va a estar conmigo a cada momento. O sea, Dios sabe que en un momento determinado este sufrimiento se va a terminar. Versículo 6, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, el sufrimiento es algo normal en nuestra vida. Esta pandemia nos ha venido a recordar que nadie está vacunado contra ninguna situación. Mire, esta pandemia es impresionante, pero no solamente la gente que ha muerto de COVID, la cantidad de divorcios que ha habido, porque la gente no estaba acostumbrada a pasar tanto tiempo juntos en la casa. Gente con estrés, con depresión, porque ya no aguantan a los hijos en la casa. Está bien tenerlos el fin de semana y hacer actividades, pero estar trabajando en la casa y tener a los chicos saltando de un lado para otro es difícil. Hay gente que no soporta eso. Entonces el sufrimiento es algo normal en la vida de cada persona. El versículo 7 dice que el sufrimiento pone a prueba nuestra fe. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, en la prueba es donde podemos demostrar cuánto realmente creemos lo que Dios dice en su palabra.
Porque es fácil citar el Salmo 23 cuando todo está bien. Pero cuando las cosas están difíciles, cuando me veo con una enfermedad, cuando veo a mi familia a lo mejor en un hospital, cuando veo que llevo a mi familiar al hospital y no lo quieren recibir, y lo veo que se va muriendo poco a poco en mis manos y no sé qué hacer, eso es difícil. Hemos escuchado tanto testimonio de personas que han llevado a su familiar al hospital y se las han muerto en la entrada del hospital porque los hospitales no tienen capacidad para recibir a la gente que está llegando nueva. Entonces muchas veces esas dificultades van a poner a prueba nuestra fe. Y en el versículo 8 al versículo 9 nos dice que nosotros, a pesar de todo, hemos decidido amar a Jesús a pesar de que nunca lo hemos visto. El versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mira qué privilegio. O sea, a pesar de las circunstancias que podemos estar pasando en nuestra vida, Dios ha preparado la salvación para nosotros. Es una bendición, una promesa que Dios nos ha dado. Y la tercera cosa que el apóstol Pedro les recuerda a estos hermanos que están en estos pueblos, lo privilegiado que somos a participar de la salvación. Fíjense que es interesante. Si yo, por ejemplo, como cristiano me comparo, póngale con Isaías. O sea, yo me sentiría chiquitito a la par de Isaías. O sea, cuando yo veo la manera en que Dios le habla a Isaías en Isaías capítulo 6, cuando le da la visión en el templo, o cuando Dios le da los cantos del siervo, o la profecía de Isaías 53, yo como cristiano me sentiría chiquitito si me comparara con Isaías. Imagínate que usted se comparara con Daniel, por ejemplo. Mano, Daniel tuvo experiencias que nadie más ha tenido. O sea, Dios le permitió a Daniel ver el desarrollo de la humanidad desde el tiempo de Daniel hasta este tiempo. Entonces, las cosas que Dios le permitió ver a Ezequiel, por ejemplo, o las cosas que Dios experimentó, que Dios le permitió experimentar a Moisés, o a Josué, o a Abraham, o a Isaac, o a Jacob, hermano, o a David. O sea, nosotros, la mayoría de creyentes, no tenemos ese tipo de relación tan cercana con Dios. Pero fíjense lo que dice acá en el versículo 9. Dice que los profetas, hablando de Isaías, de Jeremías, de todos esos profetas, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, investigaron diligentemente, investigaron acerca de esta salvación, escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, ya el Espíritu del Señor estaba en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos anunciaron la salvación que vendría a los gentiles, como dice el libro de Isaías, donde Dios dice en 45, dice, venid a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. O sea, Isaías profetizó eso, pero a lo mejor no entendió. Ellos no disfrutaron la experiencia de salvación que nosotros estamos experimentando. Por eso dice en el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, o sea, el Evangelio, por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Hermanos, nosotros tenemos una relación personal con Dios que los ángeles no pueden tener. El libro de Hebreos capítulo 1 dice que los ángeles son servidores de los que hemos alcanzado la salvación. Es decir, ellos no tienen el privilegio de entrar a la presencia de Dios libremente. Cuando usted va al libro de Isaías se da cuenta que los serafines, que eran seres perfectos, sin pecado, cuando están delante de Dios dice que ellos tienen 3 pares de alas. Con un par de alas vuelan, porque no pueden tocar el piso donde está la presencia de Dios. Dice la palabra que también tienen un par de alas que les cubre el rostro, porque no pueden ver a Dios. No tienen esa libertad. Y también tienen un par de alas que cubre sus pies, por respeto a Dios. Pero dice la palabra que usted y yo en Cristo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no somos criaturas, somos hijos, elegidos por Dios. Entonces Dios es privilegiado. Entonces Pedro dice, por tanto todo lo que nos ha dado, que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, que porque Dios realmente nos ha dado una esperanza viva, porque Dios nos dio la seguridad de salvación, porque Dios nos ha dado
la promesa que va a estar con nosotros en cualquier situación. Por tanto, por todo eso, y empieza entonces los requerimientos. Y la primera cosa que Pedro dice en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, ¿qué significa eso? En el tiempo del Antiguo Testamento se usaba mucho esta frase. Por ejemplo, cuando el pueblo judío iba a salir de Egipto para ir a la tierra prometida, Dios les ordenó al pueblo que se ciñeran sus lomos, es decir, se amarraran el cinturón. Ellos usaban una túnica que era un poco suelta y larga, la cual se sujetaban o se apretaban con un cinturón aquí en la espalda o en el lomo, como le llaman acá, para que no estorbara y se pudiera caminar, correr, saltar libremente. Así es que el lenguaje bíblico, estar ceñidos los lomos, quiere decir estar listos para la acción, estar listos para lo que Dios quiere que hagamos, estar listos para aquello que se nos presente a hacer. Entonces, cuando el Señor dice que tenemos que estar con nuestros lomos, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, está hablando de nuestra manera de pensar. Yo tengo que afianzar la manera en la que pienso. No puedo ser flojo en la manera en que voy a pensar. ¿Por qué? La palabra dice en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Vean lo que dice, por favor, en el versículo 3 al versículo 5. La palabra dice que yo en Cristo debo someter todo pensamiento, amarrarlo, atarlo y llevarlo a la obediencia a Cristo. O sea, no importa lo que yo piense, no importa lo que yo quiera, no importa lo que la sociedad me ha enseñado, todo pensamiento debe de ser sometido a la autoridad de Cristo. Dice el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, dice el apóstol Pablo, no militamos, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando Pedro dice, oigan, amárrense el pensamiento, está diciendo, oigan, toda cosa que ustedes a lo mejor tienen como ideas o pensamientos, tienen que someterlas, tienen que amarrarlas, tienen que fortalecerse y tienen que llevarlas al pensamiento de lo que la palabra dice, de lo que el Señor dice a través de su palabra. Es decir, no se trata de lo que ustedes pensamos. De hecho, en Efesios 6:14 dice, estad pues firmes. Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si la verdad es la que tiene que amarrarme, es el cinturón que me sostiene, como cuando usted va a levantar algo pesado. Si usted lo levanta así lo más puede dañarse la espalda. Pero usted se pone un cinturón de fuerza y eso se lo aprieta bien. Eso le sirve de fortaleza, de sostén en su cintura y puede levantar cosas más pesadas. Entonces, cuando vamos a enfrentar las cosas difíciles de la vida, yo tengo que amarrar mi pensamiento, llevarlo al sometimiento de lo que es el pensamiento de Cristo en su palabra y hacer las cosas como Dios dice. Cuando yo pongo mi pensamiento antes que el de Dios, es claro que no voy a vivir en santidad. Yo escucho, por ejemplo, ahora en muchos creyentes que ven, por ejemplo, la cuestión del adulterio como algo normal. O sea, ven a nuestros hijos teniendo relaciones sexuales con sus novias o con sus novios y lo vemos tan normal, decimos, bueno, es la cultura, son jóvenes, están experimentando. Entonces, justificamos algo que la Biblia dice que es pecado. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar mi manera de ver las cosas en el mundo? ¿Lo que el mundo dice o lo que Dios dice? ¿Se da cuenta? Entonces, Pedro está diciendo a la iglesia, tenemos que aferrar nuestros pensamientos en lo que realmente Dios dice. 1 Corintios 2:16, 1 Corintios 2:16, hace la pregunta al apóstol Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, nosotros tenemos que entender que como cristianos tenemos la capacidad espiritual de pensar diferente al mundo, porque tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, que Él conoce todo lo más profundo, lo más secreto de Dios el Padre. La segunda cosa que el apóstol Pedro dice a la iglesia, en el versículo 13, dice, por tanto, número 1, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Número 2, sed sobrios. Claro, cuando uno habla de sobrios, lo contrario a sobrios es un ebrio. Ahora, ¿cómo actúa un ebrio? Un ebrio pues habla cosas incoherentes.
Un ebrio muchas veces toma actitudes que no tomaría cuando está en su sano juicio. Se vuelve muchas veces violento, agresivo, grosero con la gente. Entonces la palabra sobria acá tiene que decir que tiene una mente sana, es una persona que razona, que es una persona que es prudente, una persona que tiene buen criterio, una persona que es razonable, una persona que tiene dominio propio, que es juicioso, es una persona que piensa seriamente las cosas antes de hacer cualquier cosa. Entonces el apóstol Pedro no solamente nos está diciendo que nos amarremos el pensamiento, no solamente está diciendo que cualquier cosa la sometamos a la autoridad de Cristo, sino que también que seamos prudentes en la manera en que vamos a hacer las cosas. Una persona sobria es una persona que no está intoxicada. ¿Se acuerdan allí en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino? O sea, no os intoxiquéis con vino, en lo cual la disolución es de bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí Pablo, el apóstol Pedro está diciendo, ¿qué determina tu manera de pensar? ¿La carne o el espíritu? ¿El mundo o lo que Dios dice? Eso se va a ver. Si una persona, ¿cómo usted determina cuando una persona está sobria y una persona está ebria? En sus actitudes, su manera de actuar, su manera de pensar. Entonces, una persona ebria es una persona que habla sin importar lo que pase. Y fíjese que es interesante, porque ser sobrio es tan importante, porque Satanás aprovecha cuando una persona está ebria de las cosas del mundo y no sobria en el espíritu, es presa fácil de Satanás. Vean lo que dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro capítulo 5. Vea cómo Pedro nos advierte también a los cristianos de tener mucho cuidado con nuestra manera de pensar. Porque nuestra manera de pensar, como decía alguien, el pensamiento o el cerebro es el taller del diablo, decía alguien. Entonces, 1 de Pedro 5, versículos 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquel que está ebrio en las cosas del mundo, ese agarra. Cuando tú estás sobrio, estás en tus 5 sentidos, en lo espiritual, el Espíritu Santo está guiándote, es claro que el diablo no te va a atacar de frente. Él siempre viene por atrás. Dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Yo no puedo resistir al diablo en la carne, es imposible, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es que la persona sobria es aquella que hace las cosas con moderación. Hermano, cuando uno le da puertas al diablo, le abre puertas al diablo, él se va a meter. Él se va a meter. Y hay cosas que uno, por muy abierta que tenga la mente, hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes. O sea, fíjese, por ejemplo, decíamos que la cuestión externa no es determinante, pero no significa que tenemos que hacerlo a un lado. Dios sí le da importancia a las cosas externas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habló a su sacerdote, le dijo que tenía que usar calzoncillos blancos de lino fino cuando subía al altar, dice, para que no se descubra tu desnudez. Entonces, en mi mente yo decía, bueno, ¿cómo será eso que Dios le dice al sacerdote que se ponga calzoncillos de lino fino para que no se vea su desnudez? ¿Significa que Dios está abajo viéndole a ver si le ve algo? No. Es que para Dios los detalles son importantes. Nadie se daba cuenta de qué tipo de calzoncillos llevaba el sacerdote, nadie. Solamente Dios. Entonces puede ser que el mundo no se dé cuenta, o la iglesia no se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo en secreto, pero Dios lo sabe. Entonces lo determinante de cómo yo me he visto es importante, hermano. Sí tiene su importancia. Y mire, por ejemplo, cuando uno pasa al púlpito, hay que tener mucha sabiduría, hermano. No se trata de que uno está exhibiéndose delante de los demás, pero ha sido bien, bueno, en internet hay muchos videos de personas que a veces se van, en función de la libertad, se van al otro extremo. Porque ve hermanas que pasan a predicar y van con minifalda. Ahora, imagínense una mujer aquí al frente, a la altura que esté el altar, y los hermanos sentados ahí. ¿Usted cree que la gente, los hombres van a escuchar el mensaje? No, lo que están viendo es las piernas. Pues si por muy cristianos que sean, la carne está ahí, hermano.
Entonces hay que ser prudente con ese tipo de cosas. Entonces el Señor dice, tengo que ser sobrio en mi manera de hacer las cosas, en la manera de actuar. Entonces una persona que es sobria es una persona que hace las cosas con moderación, con cordura, en pleno juicio, tanto en sus palabras, en su vestuario, en todo lo que hace. Entonces una persona que realmente hace las cosas pensándolas, ¿verdad? Las cosas. Ahora, interesante, al final del versículo 1, el apóstol dice, sed sobrios, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué está diciendo a Pedro aquí? Que nuestra vista tiene que estar puesta allá al frente, hermano. En el futuro inmediato. Cristo viene pronto por su iglesia. Los sufrimientos que estamos pasando ahora son temporales. Cuando usted ve lo que está pasando en el mundo, hermano, el día de la venida de Cristo se está acercando cada vez más. Lastimosamente, usted escucha muy poco mensaje en la iglesia de la venida de Cristo. O sea, el mensaje popular ahora es, bueno, mira, Dios te quiere para que te bendiga. Estaba leyendo un libro justo que decía eso. Mira, Dios te salvó para que tengas salvación, restauración, redención y tengas prosperidad. Bueno, sí, Dios quiere que seamos prosperados, pero la prosperidad no significa que vas a tener dinero. Entonces la gente, cuando ya ve que el dinero no le llega, se va al mundo porque dice, no, este evangelio no funciona porque Dios no me dio lo que me prometieron. Bueno, entonces ¿dónde dejan los pasajes cuando dice en la Biblia que en el mundo tendremos más aflicción? Entonces eso no nos gusta, ¿sí? O también cuando dice aquí, por ejemplo, Pedro, que en un momento las mismas aflicciones son temporales, pero vamos a pasarlas. Entonces nadie nos gusta ese tipo de pasaje, pero dice que nuestra esperanza debe estar puesta en Jesús, sabiendo que es por gracia que somos salvos, que es por gracia que Dios nos sostiene cada día y que por gracia nos será dada cuando el Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Y en el versículo 14 da una orden, pero es interesante que la orden va en función de un reconocimiento que Dios da. Dice en el versículo 14, como hijos obedientes. Ahora, es interesante porque Dios nos ha dicho aquí que seamos obedientes. Aquí Dios está declarando que somos obedientes. Dice, como hijos obedientes, hagan esto. Entonces, cuando Dios dice que somos obedientes, es porque Dios sabe que podemos ser obedientes. Aquí nos llama realmente obedientes. Es a través de la obediencia que le mostramos que lo amamos. Toda la relación nuestra con Dios está basada en la obediencia. ¿Cómo usted entra en una relación personal con Cristo en la salvación? Cuando obedece el Evangelio. ¿Cómo realmente podemos decir que amamos a Dios? Cuando lo obedecemos. Juan capítulo 15, versículo 14, si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, siempre es la obediencia. También dice en 1 Samuel capítulo 15 que el obedecer es mejor que el servicio, es mejor que cualquier cosa que le podamos dar a Dios. Hay gente que piensa que con darle $200 a Dios en el mes, ya cumplí, ya estoy bien con Dios. Bueno, usted puede darle el dinero que quiera a Dios, pero eso realmente no es lo que Dios está esperando. Lo que Dios está esperando es una vida consagrada completamente a Él. Y ahí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 al 23, se lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, imagínense. O sea, yo sé que en mi iglesia uno diría, a ver, levanten la mano los que son aquí hechiceros. Pero la gente se sentiría ofendida, pues diría, ¿cómo me está diciendo a mí que soy hechicero? Bueno, pero la Biblia claramente dice que ese tipo de, cuando yo tengo una rebelión, cuando yo sé lo que Dios quiere que haga y no lo hago, eso es igual que fuera un hechicero. Eso es lo mismo. También la Biblia dice ahí en el versículo 22, y la terquedad, o sea, ser cabeza dura, es tan mala como rendir culto a los ídolos. Cuando digo, no voy a hacer lo que yo quiera, ¿quién realmente es el Dios de mi vida? Yo. Cuando digo que yo voy a hacer las cosas como yo las entiendo y las quiero que se hagan, es claro que el Dios de mi vida soy yo.
porque estoy obedeciendo lo que yo diga. O cuando veo lo que el mundo hace y lo hago como el mundo lo está mostrando, ¿a quién estoy realmente poniendo en primer lugar en mi vida? A Él. Por eso Jesús, cuando nos habla a los discípulos, Él dice claramente: el que no aborrece a padre y a madre, mujer e hijos, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, no importa lo que usted y yo pensemos, es lo que Él diga. El que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ustedes recuerdan en el Evangelio cuando los discípulos, el Señor empieza a hablar muy fuerte y los discípulos le dicen: Señor, que dure esta palabra. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Quieren irse también ustedes? Váyanse. O sea, el Señor hubiera buscado otros 12. O sea, en realidad realmente que Dios no nos necesita a nosotros. Pero a veces los cristianos actuamos como si todo dependiera de nosotros. Dios está ahí para bendecirme. Me acuerdo de un pastor predicando en una iglesia que dijo que era interesante de que la Biblia dice que nosotros somos ovejas. Dijo: ¿por qué Dios no nos comparó con otro animal? ¿Por qué no dijo: bueno, ustedes son vacas, o ustedes son terneros, o ustedes son gatos, son perros? ¿Por qué ovejas? Y es sencillo, porque el Señor sabe cómo somos, porque nuestra manera de orar siempre es: Señor, bendíceme, sálvame. ¿Cómo era si una oveja? Así. Entonces todo es yo. Nuestra oración se ha reducido a una lista de peticiones donde esperamos que Dios sea como un genio de la lámpara, que frotamos la Biblia 3 veces y ya viene la bendición. Pero no funciona así. O sea, la santidad es sumamente importante. Entonces dice: como hijos obedientes, como personas que han entendido cómo es la relación que tenemos con el Señor. Versículo 14. Dice: no os conforméis a los deseos que tenían antes, estando en vuestra ignorancia. O sea, Pedro dice: mira, antes cuando estabas en Cristo era normal que fueras mentiroso, era normal que fueras adúltero, era normal que fueras sinvergüenza, pero ahora en Cristo no puedes hacer lo mismo, porque entonces ¿cuál es el cambio que el Señor ha hecho en tu vida? O sea, Dios quiere que no vivamos como vivíamos antes. O sea, antes hacíamos cosas que hoy no deberíamos de hacer. Antes éramos borrachos, o ya no. Antes usted le pegaba a su mujer, o ya no. O antes pues usted le pegaba a su marido, ahora no. Antes era grosero con los hijos, ahora no. Antes era grosero con los padres, ahora no. En Cristo las cosas deben de cambiar. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios 7, 1 dice: amados hermanos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Si yo tengo que ser responsable de cómo vivo mi vida, Dios nos ordena a no amoldarnos realmente a la manera de vivir de este mundo. Cuando dice ahí: no se conforman los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Antes yo hacía las cosas porque era normal hacerlas, porque no conocía la palabra, pero ahora que conozco la palabra no puedo seguir haciendo las cosas igual que antes. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios nos ordena que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo, que más bien dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas, personas que manejan o ven la vida de una manera totalmente diferente. No puede ser igual. Y en versículo 15 dice: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, Pedro está poniendo como ejemplo no a él. Pedro está diciendo: miren, como yo soy santo, soy San Pedro, entonces mírenme a mí. No, Pedro dice: véanlo a él es el que es santo, no yo. O sea, la base de nuestra santidad es nuestra forma de vivir en santidad a Dios. O sea, porque Dios es santo. O sea, la base de nuestra santidad es saber que Dios es santo. Debemos ser santos porque Dios mismo es santo. Es más, Dios mismo nos santifica a nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, yo tengo que ser consciente de que mi vida debe de ser diferente ahora que creo en Cristo. Ahora, ¿en qué áreas
de la vida debo ser santo, según la palabra. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Es decir, nosotros en la iglesia, ¿ve que la iglesia no nos dice malas palabras? No. Bueno, lo normal es que en la iglesia uno se pelea, aunque hay iglesias donde sí se pelean, pero lo normal es que uno no se pelea en la iglesia. ¿Por qué uno se pelea entonces afuera? Porque es una cosa en la iglesia y una cosa muy diferente en el mundo. Yo he contado ya varias veces esta ilustración. Hace muchos años fui a varias iglesias, andábamos con un grupo y llegamos precisamente a una de las iglesias una iglesia donde estaba Danilo. Y en esa iglesia me impresionó porque cuando el grupo cantó y ya los hermanos empezaron a saludarnos, había una hermana que estaba en la iglesia que se acercó y me saludó y me dice, ay, qué bueno verlo por acá. Y le digo, bueno, yo también me alegro de verla a usted por acá. Me dice, mire, me dice, ¿y usted me dice, ya es cristiano? Le digo, sí, ya algún tiempo. Me dice, yo también. Y le digo, ¿de verdad? Sí, me soy diaconisa aquí en la iglesia. Y dije, wow. Y digo, ¿y cuántos años tienes de ser cristiana? Como 15 años. Ahora, ¿por qué me sorprendí? Porque yo estudiaba junto con ella en la escuela de francés. Y en la escuela de francés los hombres le tenían miedo a esta hermanita. Claro, en ese tiempo no sabía que era hermana. Porque cuando ella se sentaba en esa mesa, su tema de conversación siempre era el sexo. Y era bien vulgar en la manera que hablaba. Entonces cuando yo la vi en la iglesia, como que dije, oye, ¿cómo que ella es así? Imagínense, la gente inconversa le tenía recelo de sentarse con ella. Los hombres, que eran así, pues, relajientos y vulgares, les daba vergüenza sentarse con ella. Pero ella estaba ahí en la iglesia y era diaconisa. Entonces su estilo de vida en la escuela era contrario totalmente a lo que vivía en la iglesia. Ahora, eso nos pasa a muchos. Eso es un caso, pero realmente a muchos nos pasa lo mismo. Que a veces queremos ser santos, no solamente en la iglesia, pero también tenemos que ser santos en el matrimonio, como lo veíamos el domingo pasado, en el trabajo, en los negocios. Tenemos que ser honrados cómo hacemos los negocios. O sea, no podemos hacer un negocio con alguien y buscar cómo le robamos, cómo abusamos a la persona. Tenemos que ser honestos con las cosas que hacemos. Y el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es una orden, no es una opinión, no es una opción, no es algo que nosotros podemos decidir si lo hacemos o no. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Ese es el requisito. Es decir, si nosotros somos las personas que representamos a Dios en esta tierra, a Dios le importa, le interesa que la gente vea en nuestra conducta un buen ejemplo de cómo es Dios. Porque la gente cuando nos ve a nosotros que nos portamos mal dice, no, para ser cristiano así como es no me interesa. ¿Se da cuenta? Entonces la manera en la que hablamos, la manera en que comportamos. El Señor nos dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. No es una opción, es una orden. Dios lo exige. Y en Levítico 20:26, Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Entonces Dios espera que realmente todo lo que hacemos en cualquier área de nuestra vida seamos santos. Y en el versículo 17, y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Es decir, si yo digo que Dios es mi Padre, cuando por ejemplo decimos el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro que estás en los cielos. Si yo digo que Dios es mi Padre, dice, tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Todo el tiempo que estemos aquí en la tierra, cada día yo tengo que ser alguien de quien Dios no tenga que avergonzarse. A veces los padres, nuestros hijos pueden hacer cosas que nos pueden avergonzar. ¿Usted le ha pasado ver la experiencia en una tienda de un niño que empieza a gritar y a saltar y a botar cosas porque la mamá no le da lo que él quiere? ¿Cómo piensa usted que siente esa mamá en ese momento cuando ve a su niño saltando o cuando en el momento que ella lo agarra le da una cachetada? Claro que le da vergüenza, porque esa no es la actitud normal de un niño hacia su mamá. Entonces, ¿cómo cree que Dios se siente cuando nosotros como creyentes, como aquellos que decimos que Él es nuestro Padre, nos comportamos, vivimos una vida que denigra su nombre? Y mire, no hay cosa
que Dios sea más celoso que con su nombre. En el libro de Malaquías, Dios le dice al pueblo, lo que ustedes han hecho que el mundo, que las naciones hablen contra mí. ¿Se acuerdan cuando David pecó? Dios se lo dijo, lo que tú hiciste hizo que tus enemigos hablaran mal de mí. Bueno, y Dios, a pesar de que amaba a David, lo castigó. Entonces, para Dios es importante que entendamos que así como nosotros decimos que nuestro Padre y nos sentimos contentos de que Él sea realmente nuestro papá y tenga una relación con nosotros, también Dios espera que cada día nuestra manera de vivir sea diferente. Que cualquier área de trabajo que tengamos, Dios quiere que tengamos, seamos realmente honestos con lo que estamos haciendo. Si yo digo que Dios es mi Padre, debo vivir de forma que su nombre no sea ofendido. Debo vivir en santidad cada día en este mundo. Y fíjese, Dios va a juzgar a cada uno. ¿Ven cómo lo dice ahí? Ahí en el versículo 17 dice, invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. O sea, es personal. Yo no puedo decir, bueno, pero es que yo conozco cristianos que se comportan así. Bueno, sí, está bien ellos. Pero esa no es excusa para que yo lo haga. En el versículo 18 termina diciendo el apóstol Pedro una última razón. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, bueno, nadie tiene, por mucho oro que tenga, la capacidad de pagar por la salvación. O sea, nadie puede. Este versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra esperanza, vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, Dios nos recuerda que Él nos salvó por gracia, no porque lo mereciéramos, que el precio que pagó fue grande, hermano. Sí, la salvación es gratis para nosotros, pero a Dios le costó entregar a su Hijo, fue un precio alto. Dios planificó la salvación desde antes de la fundación del mundo. Antes que usted y yo hiciéramos algo bueno o algo malo, Dios ya había planificado el plan de salvación. O sea, no es que de pronto cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, bueno, ya pecaron esto, voy a ver qué hago. No, hermano, ya Dios había decidido que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Ese era el plan de salvación de Dios antes de la fundación del mundo. Antes que Adán y Eva existieran, ya Dios tenía el plan de salvación perfecto. No es que de pronto dijo, bueno, voy a enviar a Jesús porque de pronto ya pues todos pecaron, hay que ver qué hacemos. No, Dios tenía todo planificado. Satanás no sabía el efecto que iba a tener la cruz en el ser humano, si no jamás hubiese motivado a la gente a matar a Jesús. Él no sabía que el plan de Dios ya estaba terminado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Dios espera que seamos santos sencillamente porque Él es santo. Ese es tan sencillo el llamado que Dios quiere para nosotros. Esa es la verdad. Los mitos nos pueden llevar, nos pueden distraer, pero la verdad de Dios es que Él quiere que seamos santos porque Él es santo en toda nuestra manera de vivir y a cada momento hasta que Cristo vuelva por nosotros. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Mi Dios, te reconocemos delante de ti, Señor, nuestra fragilidad, Señor, reconocemos nuestra incapacidad muchas veces de vivir, Señor, las cosas como tú nos demandas en tu palabra que las vivamos. Pero tu palabra también nos enseña, Señor, que somos responsables de lo que hacemos cada día, Señor, que debemos de vivir en santidad, porque tú eres santo, y que tenemos que vivir en santidad porque tú, Señor, lo ordenas en tu palabra, lo ordenas porque esa es tu naturaleza de santidad, Señor, y tú quieres que nosotros, ahora que estamos en Cristo, que somos santos, vivamos cada día en esa santidad que hemos recibido en ti, Señor. Perdónanos por las veces en las que hemos tomado decisiones en función de lo que el mundo piensa, en función de lo que nosotros pensamos, en función de lo que es lo normal en la sociedad, Señor. Padre, ayúdanos a entender que todo lo que hacemos en nuestra vida debe glorificarte a ti en todo momento, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, renueva nuestra vida, Señor. Cámbianos, Señor, transfórmanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús.
Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. No hay nadie como tú, Señor, y por eso te bendecimos en esta mañana. Ahí donde estás, en ese lugar donde te encuentras, si hay cosas que arreglar con Dios, este es el momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, por la bendición que tú nos das. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ahí donde estás, en tu lugar, cada uno de nosotros sabe realmente las cosas que hemos hecho en esta semana. Que podamos reconocer nuestro pecado delante de Dios y poder pedirle perdón a Él. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día a recordar que tú nos has llamado a ser santos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, en el nombre de Jesús, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Solo tú eres divino, Señor, necesita más de ti. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, recibimos por la fe tu perdón, Señor. Recibimos por la fe tu perdón, Señor. Y Señor, queremos en este momento, Señor, aprovechar la oportunidad y hacer el llamado. Si hay alguna persona que nunca ha entregado su vida a Jesús, a lo mejor estás yendo a una iglesia, a lo mejor has ido por muchos años a una iglesia, a lo mejor naciste en un hogar cristiano, pero eso no te hace salvo. Dice la palabra que la primera cosa que tenemos que reconocer delante de Dios es que somos pecadores, que no hay justo, dice la palabra, ni siquiera uno. Tenemos que reconocer que no hay ninguna religión, ninguna iglesia, de la iglesia evangélica, de la iglesia católica, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni ninguna religión te puede salvar. La palabra de Dios dice que Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Dice la palabra, en el libro de Hechos del apóstol Pedro dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Dice la palabra que la salvación es gratis, porque ya Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra también que la decisión de aceptar a Cristo es personal. Si hay alguna persona en esta mañana que quiere entregar su vida a Jesús, haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Dios, en esta mañana, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi vida está alejada de ti. Reconozco, Señor, que solamente Jesús puede darme salvación y vida eterna. Y en esta mañana yo decido entregarle mi vida a Cristo para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Creemos que si usted ha hecho esta oración en fe, Dios le ha dado salvación y vida eterna en esta mañana. Le pedimos que se comunique con nosotros. Ahí está abajo de la transmisión en YouTube y en Facebook nuestro correo electrónico, nuestros datos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, obra en nuestra vida y ayúdanos, Señor, a estar viviendo cada día en santidad para ti, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús.